Hola a todas y a todos. Primero, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes los resultados de este estudio, que se refiere a una encuesta a peritos sobre evaluación forense mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación en contexto jurídico proteccional. Este estudio se da a partir de una práctica que también está en un contexto. Por eso, lo primero que vamos a hacer es introducir un poco algunos contenidos que están relacionados con este quehacer y con los conocimientos asociados. Específicamente, también en lo que ocurre en nuestro país, que es Chile. En ese sentido, este año claramente ha sido un año marcado el- por la gran propagación que ha generado el brote de coronavirus que se inicia en China, ¿no? Y que lo primero que ocurre con esta preocupación de parte de la Organización Mundial de la Salud nos sorprende, ¿cierto?, cuando lo califica como pandemia, ¿ya? Y claramente tenía que ver con el impacto y los riesgos que estaba provocando a nivel de la crisis sanitaria que generaba a nivel mundial. Estos contextos, ¿no? De alguna manera derivó en las necesidades y las sugerencias de distanciamiento físico y consecuentemente con el confinamiento a los que hemos estado expuestos gran parte de la población en los distintos países en los que nos encontramos. Estos cambios también ha sido tema de gran discusión, gran reflexión en el impacto que ha generado en las familias, ¿ya? Y uno de ellos ha sido la dificultad y cómo se han constituido factores de riesgo para generarse mayores situaciones de violencia y por lo tanto hay mayores situaciones de riesgo de una serie de problemáticas que ocurren al interior de la familia en términos eh, generales o normales, ¿cierto?, previo a la pandemia, pero que se han agudizado en este contexto. Y en ese marco, las grandes reflexiones han sido cuál es el rol de la justicia para abordar este tipo de contexto. Y se espera que siga cumpliendo con garantizar justamente los derechos que pudieron estar siendo vulnerados en este contexto. Esta pandemia también se da en otro contexto. Nosotros siempre veníamos hablando en general de que estábamos en una sociedad globalizada, ¿cierto? Caracterizada por también el creciente uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo que estaba generándose con pasos agigantados, impactando en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Se entiende justamente las tecnologías de la información y comunicación como un conjunto de herramientas, soporte y canales para el tratamiento y acceso a la información. En ese sentido tiene distintas formas de abordaje y una de las miradas también desde el punto de vista más sociológico, específicamente porque estas herramientas no son usadas, no tienen solo un uso desde el punto de vista de la tecnología, como podría pensarse, sino también tiene otros usos, ¿cierto?, con distintas finalidades, pero principalmente en distintos campos, ya en distintos ámbitos de actuación. Y desde ahí vemos, ¿cierto?, que las finalidades de su uso en el plano escolar, en lo laboral, ¿cierto?, en la salud, va generando, tiene distintos objetivos. Por lo tanto, como mencionaba desde el punto de vista sociológico, hay una mirada respecto de cuáles son las finalidades y qué es lo que va provocando. Y claramente desde ahí se plantea que no solo está referido al conjunto de innovaciones tecnológicas, sino también estas herramientas permiten una redefinición, y esos han sido grandes puntos de reflexión, de manera radical ha sido definido así, del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Esto ha generado cambios radicales en las distintas instituciones, ¿ya? Tal como las refería anteriormente, y principalmente lo que ha ocurrido al interior de las familias también. Pero a nivel macro, y en ese sentido ha habido gran preocupación de parte de los estados por modernizarse, y yo diría que ha sido esa las características de estos tiempos que hemos vivido, ¿no? ¿Cuáles han sido los énfasis? Especialmente los distintos estados de generar un mayor desarrollo tecnológico y por otro lado generar la posibilidad de una educación digital hacia su población, ya lo que es la alfabetización digital. Lo que ha favorecido una mayor accesibilidad de parte de las personas a estas nuevas tecnologías y a los conocimientos y los saberes asociados.
Sin embargo, este desarrollo ha sido disímil en los distintos países del mundo, especialmente en América Latina. ¿Ya? Los beneficios no, se plantea que no han estado distribuidos de manera equitativa, y también se habla de que aparecen nuevos tipos de pobreza, que separa a los países en desarrollo de la información. Desde ahí se menciona que divide educandos de analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos. En esto se habla bastante de cambios a nivel cultural, inclusive por eso se habla de la cibercultura también. Desde ahí también los habitantes urbanos de los rurales. Ya habían cambios en este sentido, pues las nuevas tecnologías agregan otro tipo de modificaciones. También diferenciando se plantea en todo momento a las mujeres y los varones. Un menor desarrollo de las nuevas tecnologías y menor frecuencia de su uso también genera menor confianza en la efectividad del servicio, ¿ya? Por lo tanto, esto es un contexto en el cual en América Latina son variables con las que hemos tenido que lidiar. Sin embargo, el primer contexto mencionado que tiene que ver con lo que generó las nuevas, o sea, la pandemia en sí mismo, viene a modificar y a acrecentar mucho más el uso de estas tecnologías. Por lo tanto, en los pasos con los que veníamos avanzando se acrecientan, se aceleran mucho más, independiente del nivel de desarrollo en el que nos encontrábamos en los distintos países. Eh, Ahora bien, el uso de las nuevas tecnologías han sido incorporadas, como mencionaba, en distintos campos de trabajo, ¿cierto? Pero también se ha manifestado en el desarrollo de las distintas disciplinas. En particular, dentro de la psicología también ha habido desarrollo. Ya se hacen algunas alusiones que a partir de los años 80 se describen investigaciones donde hay una preocupación por esta relación del computador y el Internet, en cuál podría ser el uso desde nuestra disciplina. Desde ahí aparecen descripciones asociadas a investigaciones, ¿no? Relacionadas al estudio de las propiedades en la aplicación de instrumentos de evaluación, ¿cierto? Iniciándose con el MBI. Y dentro de eso se destaca la reducción de tiempo destinado a la corrección e interpretación y con ello disminución de costos. Le siguen una serie de estudios asociados a instrumentos, inventarios, ¿cierto? También desde ahí un desarrollo de lo que se denomina la teleevaluación psicológica, surgen también recomendaciones desde la APA. Y también aparece con el uso de las tecnologías los riesgos, por lo tanto la Comisión Internacional de Test también hace sus recomendaciones en relación a resguardar una serie de riesgos que están asociados al uso de las tecnologías, ya que tiene que ver básicamente con amenazas asociadas a la seguridad, ¿cierto? Vinculadas al uso de instrumentos de evaluación en este contexto. También en paralelo hay todo un campo de desarrollo desde la psicología en distintos ámbitos, ¿cierto? Desde el punto de vista más asistencial, de la atención y también en el ámbito de la evaluación en términos más amplios, salud mental, etcétera. Por lo tanto, lo que teníamos, ¿cierto?, era un desarrollo en distintos campos, ¿ya? Y por lo tanto es el contexto en el que en cada país nos vamos encontrando en este contexto de pandemia, donde nos obliga, ¿cierto?, a tener que relacionarnos mediante mucho más preferentemente a través del uso de estas tecnologías. En Chile, ¿qué es lo que ocurría en Chile? Y que tiene que ver justamente con la materia en estudio, ¿no? que asociado al ámbito forense. Eh, el sistema de justicia en Chile había ya presentado algunas modificaciones a partir de la ley 20.886 del año 2015, ¿cierto? Donde establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, había generado un terreno fértil, ¿cierto?, para poder adaptarse en este nuevo contexto. Del mismo modo, ¿cierto?, aparece este año de manera mucho más, con otro énfasis, ¿no? A propósito del contexto, algunos autocordados donde van generando lineamientos, ¿cierto? Algunas normativas en relación al funcionamiento donde cobra de relevancia el uso de las tecnologías. En principio, a inicios de año, ya en marzo, regula el teletrabajo y el uso de la videoconferencia en el Poder Judicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente necesitaba asegurar la continuidad de la administración de justicia hacia los usuarios del Poder Judicial y enfrentar las contingencias, obviamente, que se iban a ir generando en este contexto.
En ese sentido, entra en vigencia la ley de tramitación electrónica, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, la creación de las carpetas electrónicas, y en este sentido se entiende que hay un escenario propicio para poder generar estas tramitaciones a nivel, ¿cierto?, con los sistemas informáticos disponibles. Del mismo modo, se genera una ley en abril de este año, que es la ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, ¿ya? Tanto de las audiencias, las actuaciones judiciales, los plazos, ¿cierto?, y el ejercicio de distintas acciones, que estaban referidos justamente al COVID-19 en el país. Desde ahí, uno de los aspectos relevantes que podríamos mencionar es que genera algunas excepciones respecto a la suspensión de audiencias, ¿cierto? En especial para aquellas que requieren la intervención urgente de parte del tribunal, que en ese caso claramente define la importancia de realizarlas, pudiendo suspender otro tipo de audiencias, no esa. En ese sentido también la importancia de esta ley, ¿no?, de alguna manera va colocando énfasis cuáles son los principios que están a la base de estos de nuevo autoacordado. En general se plantea la necesidad de asegurar el acceso a la justicia, el debido proceso y resguardar la salud de las personas. Y muy interesante porque también identifica las personas en situación de vulnerabilidad, en las cuales obviamente la justicia tiene que actuar con otras diligencias, ¿no? Garantizando justamente estos principios que acabo de mencionar. Desde ahí se mencionan distintos grupos como aquellos identificados claramente por el Ministerio de Salud asociados a la pandemia en la que nos encontramos. Por otro lado, las personas que se encuentran en riesgo en función de la amenaza de la salud, personas privadas de libertad, ¿cierto?, sujetas a control especial de autoridad, adultos mayores, mujeres especialmente víctimas de violencia de género en cualquier espacio, ¿cierto? Y en particular lo destaco justamente porque está asociado al estudio que se realizó a los niños y niñas en cualquier tipo de peligro en el ámbito doméstico en situación de protección, ¿ya? En ese contexto, que es un contexto sanitario, un contexto de un marco legal en el país y también un desarrollo desde las disciplinas en las cuales ejercemos, se genera, por lo tanto, una propuesta técnica en el cual surge la necesidad, obviamente, de generarla a partir de responder justamente a este mandato del sistema de justicia, de un marco de derechos, también de cómo no dejar de salvaguardar, ¿cierto?, la integridad de quienes pudieran estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Para lo cual se genera la importancia de generar una actuación, ¿cierto?, de asesoría, de mantener esta asesoría del sistema de justicia mediante una guía de evaluación diagnóstica que genere algunos estándares básicos que estén sustentados, sí, en los avances teóricos, científicos vigentes hasta el momento. ¿Ya? Por eso, en ese sentido, se utilizan esas recomendaciones para esa guía, lo cual permitiría poder responder al sistema de justicia en estas situaciones particulares, manteniendo la continuidad de la atención. Se generan, por lo tanto, algunos objetivos. El objetivo general que se señala es poder continuar emitiendo informes diagnósticos que contribuyan a despejar no solo la pregunta jurídica, ¿ya?, sino también favorecer medidas proteccionales más amplias en favor de los niños y niñas y jóvenes atendidos, especialmente en materias de riesgo de salud sanitaria. Vale decir, el primer énfasis que se realiza es justamente eso, es ampliar el concepto, ¿cierto?, de no solo circunscribirse a la pregunta psicolegal o jurídica en ese contexto, sino, dado que está en un marco de proteccional, ampliar la mirada y incorporar la variable riesgo de salud sanitaria para ver cómo podía eso participar con una variable a lo mejor de gatillante o mayor riesgo en las situaciones en las que se encontraban los niños y niñas en nuestro país. Por lo tanto, ellos son el público objetivo, pero justamente se delimitan aquellos que pudieran tener posibilidades de conectividad para poder mantener el contacto con ciertos resguardos.
tanto para ellos, ¿cierto?, como para todos los actores del sistema. También se establecieron algunas acciones básicas en cada una de las fases de los desarrollos periciales en general. Desde ahí se coloca énfasis en la planificación para el control de variables propias del contexto de crisis sanitaria vivida y el uso de las nuevas tecnologías. También se considera la fenomenología ligada a las problemáticas abordadas, claramente situaciones de maltrato, de violencia de género, situaciones probables de agresiones sexuales, etc. Por lo tanto, que cada una genera algunos desafíos particulares siempre en la evaluación y particularmente en este contexto había que considerarlo. Del mismo modo, las especificidades y desafíos vinculados al uso propio de las tecnologías. Y desde ahí la importancia de ampliar lo que es el consentimiento informado en este nuevo contexto y con los nuevos alcances que habría que desarrollar. Del mismo modo, relevar y tener consideraciones especiales con las características evolutivas y otras características personales de los posibles evaluados, ¿cierto?, que pudieran sopesarse al momento de generar un diseño de evaluación. Del mismo modo, considerar las peculiaridades, ¿cierto?, a las técnicas a utilizar, claramente por medio telemático, que en este caso son todas las técnicas propias de la disciplina, que dicen relación con las entrevistas, los instrumentos, las visitas domiciliarias referidas a los trabajadores sociales, entre otras, ¿no? Todas las particularidades también que están vinculadas no solo a una evaluación general, sino específicamente al ámbito forense. Sin embargo, el comenzar a poder hacer este diseño metodológico inicialmente era una respuesta para responder a esta emergencia sin dejar desprovisto de los servicios, de la visibilización, especialmente parte del sistema de justicia, de quienes podrían estar en mayor condición de vulnerabilidad. Se genera en el proceso un diseño de encuesta que permite levantar información justamente para retroalimentar los procesos y de ahí ir mejorando las primeras indicaciones y propuestas metodológicas que se habían hecho sin tener todavía el cúmulo de experiencia y conocimientos que condicionó este nuevo contexto, ¿no? En ese sentido, se realiza una encuesta, por lo tanto, a peritos, ¿cierto?, sobre el tipo de evaluación en contexto jurídico proteccional, relevo eso porque están en ese ámbito. Por lo tanto, se realizó la recopilación de datos mediante un cuestionario online aplicado durante el mes de julio del año en curso a profesionales vinculados a 19 centros periciales a lo largo del país, con un universo de 254 informes forenses que ofrecieron distintos tipos de respuestas técnicas. Ya pueden ser informes documentales vinculados a asesorías con información disponible, informes en modalidad mixta e informes diagnósticos periciales mediante uso más completos ligados a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. La encuesta fue elaborada mediante 18 preguntas cerradas, algunas de ellas de elección única, de carácter politómica, y otras de elección múltiple, y también se incluyó una pregunta abierta al finalizar el cuestionario. La encuesta a su vez contiene información orientada a medir variables tales como la formación y experiencia profesional, identificar los medios tecnológicos utilizados, distinguir los cambios metodológicos que se producen en la teleevaluación versus la evaluación presencial. Sabíamos que teníamos teoría al respecto, sin embargo, había que levantar desde la práctica algunas variables con las que pudiéramos encontrarnos, por lo tanto, esa era una línea de preguntas importantes a conocer. Por otro lado, era importante identificar qué logros se habían obtenido, las ventajas que se identificaban en esta modalidad y también las limitaciones, ¿ya?, que permitieron obviamente generar ya sea una línea de investigación o de otro tipo de manejo en estas materias.
También identificar cuáles son los desafíos, ¿ya? Que obviamente permiten desarrollar no solo el campo práctico, ¿cierto?, de desarrollo, sino también el desarrollo de más teórico, de investigación en esta materia que permita nutrir la práctica, ¿no? Del mismo modo, se realiza el análisis de datos. ¿Ya? Los resultados de los datos que van a ser de alguna manera graficados a continuación se presentan en diferentes secciones. Las primeras presentan la caracterización de la muestra, el reporte, la utilización de los recursos de la tecnología de la información y comunicación. Del mismo modo, las consideraciones técnicas para la evaluación, ¿ya? Que es distinto o no lo que mencionaba antes respecto de una evaluación presencial. En todas ellas, el análisis descriptivo incluye la elaboración de gráficos, tablas y la aplicación de estadígrafos a través de medidas de resumen. Y en la última sección se realiza una exploración con estadísticos inferenciales con las que se testeó la existencia de correlaciones entre variables y de diferencias significativas entre grupos para poder llegar a algunas reflexiones finales. ¿Ya? En este contexto los voy a dejar con Nadia, quien nos va a contar un poquito acerca de los resultados obtenidos. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad quisiéramos entregar los resultados de este estudio, el cual estuvo compuesto por una muestra de 125 profesionales que dieron su opinión en relación al uso de las TICs. En términos de la caracterización de la muestra, obtuvimos 125 respuestas, 87 de las cuales corresponden a mujeres y el 13% a hombres. De los 125 encuestados, el 90% cuenta con formación especializada, vale decir diplomado, postítulo o tal vez magíster. Específicamente, al consultar por la profesión de ejercicio, el 44% reporta trabajar como trabajador social y el 56% como psicólogo. Respecto de la experiencia de este grupo, se obtiene que el promedio fue de 7,2 años de experiencia profesional. Al consultar fundamentalmente por lo que tiene que ver con el uso de las TICs, nos interesaba mucho poder abordar diferentes tópicos en relación al uso de las tecnologías. En primer lugar, tratamos de poder tener claridad en relación a cuál había sido el medio más utilizado en este tipo de evaluaciones, resultando como la mayor preferencia el uso de las videollamadas, ya fuera a través de móviles o bien a través del uso de computador. También por otra parte, y así se grafica, nos aparece como un elemento importante también la combinación tanto de la videollamada como del teléfono, siendo este último un medio complementario para la labor. Y en menor medida el uso exclusivo del teléfono, el cual habría sido utilizado principalmente y privilegiado para aquellas zonas rurales más alejadas territorialmente y cuya disponibilidad tecnológica es menor. Por otra parte, en términos de cuáles eran las plataformas mayormente utilizadas por los profesionales, se reporta una mayor preferencia por el uso de las videoconferencias a través de las aplicaciones móviles, en un 78% de los encuestados, fundamentalmente por la accesibilidad que, al menos en Chile, presenta el uso de los dispositivos móviles. También en un 67% la comunicación por audio a través de teléfono. Respecto a las metodologías utilizadas, se encuentra una diferencia notable entre la modalidad remota y la evaluación presencial. ¿En qué aspecto? Fundamentalmente en que los profesionales consideran que se ha requerido el uso de distintos instrumentos en esta modalidad más bien remota. Ello en un 90%. También han habido otros resultados que son destacables y que tienen que ver con que hay elementos que se han mantenido estables, sea en la evaluación presencial como en la evaluación remota.
Y esto tiene que ver con que se mantiene el uso del análisis técnico de los casos y también las fuentes complementarias de información. En algún modo también la entrevista sigue manteniéndose con las características de la forma presencial. Respecto de la realización de evaluaciones remotas, también existen algunas diferencias según la población a las cuales fueron dirigidas estas evaluaciones, ya sea para niños, niñas y adolescentes, niños en edad preescolar, en edad escolar, adolescentes o bien adultos. Lo que arrojan los resultados es que principalmente hubo más dificultades para realizar entrevistas, mientras menor era la edad de los evaluados. Por lo tanto, se registra que en la edad preescolar existen mayores dificultades para poder acceder al levantamiento de información requerida para la evaluación. Asimismo, dentro de otras consideraciones técnicas, aparece como ventajas el uso, las ventajas que el uso de las TICs nos ha reportado tiene que ver con una notable disponibilidad de los usuarios para la evaluación, siendo mucho más asequible poder entrevistar a las personas en un 70,4% de las preferencias. Asimismo, la accesibilidad que se ha tenido a los antecedentes proporcionados por tribunales, es decir, todos aquellos expedientes legales que ayudan a conformar la información base para poder realizar la evaluación pericial. Ello fue reportado en un 65,2%. Y también, por último, el acceso a usuarios con mayores dificultades de desplazamiento. En un 40% se observa que esto es reportado por los profesionales como una ventaja, porque hoy día tenemos la disposición de acceder a personas requeridas, ¿no es cierto? Y que muchas veces por su dificultad de desplazamiento no lograba concretarse una evaluación, y en esta oportunidad sí se ha podido concretar gracias al trabajo remoto. También se consulta respecto de las inquietudes que han surgido en los profesionales a partir del uso de las tecnologías para la evaluación pericial. En este caso se observa una mayor dispersión sobre la disponibilidad de información. Por ejemplo, se destaca dentro de las principales inquietudes de los profesionales sobre la mayor disponibilidad, ¿no es cierto?, de información y de validez de técnicas e instrumentos utilizados. En ello se observa que un 40,8% de los profesionales señalan que es una de las inquietudes que hoy día está primando en el uso de las TICs. Algunos cruces de información. Primero, señalar que se hizo un cruce haciendo un análisis comparativo según el nivel de experiencia pericial. Y en el nivel de experiencia pericial, el promedio es de 3,3 años. Dentro de ello, se comparan los desafíos percibidos, sin importar primero el nivel de experiencia, y aquí el resultado se reporta como cómo prever y abordar influencias del medio en que se encuentra el entrevistado. ¿Ya? Eso surge como un gran desafío, tanto para ir mejorando la práctica, como lo que actualmente se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, desde ahí, la influencia del medio en que se encuentra el entrevistado es un desafío que debemos enfrentar, ¿no es cierto?, y prever cómo podemos abordar aquellas influencias. La segunda alternativa más frecuente varía dependiendo del nivel de experiencia del perito, ¿ya?, entre los que tienen mayor experiencia y los que tienen más experiencia. Y en ello como resultado, resulta el desafío de cómo asegurar la identidad del entrevistado, por una parte, y por otra, en aquellos casos que los profesionales tenían una experiencia promedio, el desafío sería abordar imprevistos relativos a la interrupción de la conexión.
También, según el nivel de experiencia, se consultó en relación a las inquietudes, ¿ya? Y en esto hubo coincidencia entre los tres grupos. Y en esto tiene que ver con la disponibilidad de información sobre la validez de las técnicas e instrumentos y la disponibilidad de información sobre los modelos de teleevaluación. Es decir, aquí encontramos que las inquietudes están asociadas a una mayor capacitación y desarrollo en el ámbito técnico para poder enfrentar los desafíos de las evaluaciones a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de las consideraciones técnicas de la evaluación, también a través de una pregunta abierta que contenía el cuestionario, obtuvimos algunos otros aportes que son de carácter cualitativo. Por ejemplo, que la evaluación telemática nos ha permitido efectivamente seguir trabajando en base a hipótesis, descartarlas o apoyarlas. También aparece la variable condiciones habitacionales como un factor que limita el uso de las TICs, ya sea por el hacinamiento y la falta de privacidad que esto genera. Ha sido uno de los elementos que se ha levantado como una condición importante para la ejecución de las evaluaciones. También adolescentes, se ha visto que los adolescentes son quienes tienden a resguardar mayormente la privacidad de su entorno. Y con ello también garantizar el poder expresar sus opiniones de manera más libre. Los usuarios también con menor educación digital claramente se ven interferidos y con mayor dificultad para poder llevar a cabo la evaluación telemática. Y ahí surge también entonces como planteamiento la necesidad de una mayor educación digital de manera transversal en la población. Se cuenta también con recursos de apoyos limitados para la evaluación en caso de los preescolares. Era un poco lo que veíamos de los resultados anteriores, donde el grupo de preescolares aparece con un mayor nivel de dificultad para ser evaluado. Y en eso menores de 4 años e inclusive también menores, también en el caso de evaluación de lactantes. Variables a controlar. Primero que se refleja la importancia de que profesionales deben considerar mantener diferenciados los datos de referencia personal de aquellos datos que son profesionales. Ello para mantener el resguardo de la privacidad. Importante también explicitar la restricción de la grabación. También en los usuarios está esta inquietud de si pueden grabar o podrían ser grabados. Es importante al inicio de la entrevista poder también explicitar esta restricción de manera que el entrevistado se sienta resguardado de su privacidad, como así también quien está haciendo la entrevista. Prever e incorporar también herramientas ante eventuales crisis o descompensaciones de un usuario. También emerge como una preocupación y como un desafío de qué manera los profesionales son capaces de prever e incorporar estas herramientas para estas eventuales descompensaciones que pudiera tener un usuario frente a una entrevista. A su vez, también tenemos algunas otras respuestas de los usuarios y que obedecen primero a las ventajas. En ello, el estudio muestra que para un alto porcentaje de usuarios, esta forma de evaluación se transforma en una oportunidad, principalmente para no retrasar los procesos judiciales, los cuales muchas veces están ya retrasados por listas de espera, ¿verdad? Y también en las propias instituciones o en los propios proyectos donde se requiere hacer las evaluaciones, hoy día se ha optimizado el tiempo y se ha podido acelerar también las evaluaciones, con lo cual aceleramos incluso el tiempo de respuesta. También ha sido considerado de una forma muy positiva el de poder romper estas barreras territoriales y de traslado, principalmente por la geografía de nuestro país,
donde hay bastantes localidades que están más aisladas o que son más rurales, que les cuesta mucho acceder a llegar a los lugares de evaluación. Por lo tanto, hoy día eso aparece como una ventaja, el poder tener la oportunidad de ser evaluados a través de vía remota. También se valora la posibilidad de poder adecuar de mejor forma los horarios y en ese sentido tener mayor flexibilidad para las entrevistas, porque también es una limitante el poder acceder presencialmente cuando hay jornadas laborales que son más estrictas. Y en ese sentido, hoy día tenemos la posibilidad de flexibilizar los horarios frente a la evaluación remota. Por otra parte, también se ha valorado el no exponerse a posibles contagios, especialmente por tener que trasladarse al lugar de evaluación. Y eso ha sido especialmente valorado en familias donde tienen niños más pequeños, ¿no es cierto? O donde hay prácticas más rigurosas de cuidado sanitario. Algunas respuestas que tenemos de los propios usuarios es que, comillas, no pensé que se iba a poder hacer una entrevista así y se me hizo cortita. Señorita, qué buena esta forma porque se me hacía difícil ir allá donde me citaban. También dentro de los resultados nos preocupamos de poder tener a la vista cuáles han sido las dificultades que han tenido los usuarios para poder, ¿no es cierto?, para poder acceder a estas evaluaciones. Y dentro de ello está la primera preocupación de aquellos padres que posiblemente pudieran estar en un conflicto. Señalan aprensiones ligadas a la manera de acceder a los niños preescolares que se encuentran al cuidado del otro progenitor, fundamentalmente por las posibles influencias que el otro progenitor podría tener respecto de las respuestas de los niños. Y otra de las preocupaciones también es esta dificultad a la que nos referíamos con los resultados anteriores también, de contar con la privacidad necesaria para abordar temas complejos, lo que se traduce en mayores niveles de hacinamiento y, por supuesto, esto implicaría un espacio habitacional poco favorable para la intimidad y resguardo de la información. Y también cuando hay niños pequeños a cargo, también existe mayor dificultad para que el evaluado pueda mantener la atención, puesto que está también hiperalerta de lo que está pasando a su alrededor. Ahora dejo a Ida para continuar con las conclusiones y reflexiones finales. Sí, gracias. Más que nada, plantear que si bien como sistema se estaba en un contexto en el cual, y desde un imperativo ético, no dejar de brindar atención especialmente a los niños, niñas y jóvenes en los que se encontraba existía, ¿no?, una sospecha de grave vulneración de derechos de las que pudieran estar afectados, ¿no? En ese marco era importante generar una respuesta técnica que permitiera mantener esta visibilización e identificar situaciones que pudieran darse de que se pudieran agravar situaciones en este contexto. Desde ahí, como era un terreno no conocido, ¿ya? Y por lo tanto yo diría que dentro de los primeros hallazgos que se obtienen y resultan relevantes es la aceptación por parte de los usuarios para participar de este tipo de evaluación, ¿ya? Situación que en su momento era no clara, obviamente. Queda desde los resultados, ¿no?, que se mencionan desde la distinta experiencia de los profesionales, se encuentran con esta respuesta, ¿ya?, de parte de los usuarios, lo que constituye una información importante. Por otro lado, también es importante que contribuye, que se le menciona en el estudio, minimizar barreras territoriales, considerando, tal como se mencionó antes, hay mucha dispersión territorial en algunos sectores, por lo tanto, en general, la evaluación presencial está cruzada también por esas variables.
y también de tiempo y también lo que significa los costos en ocasiones también para los distintos usuarios. Por lo tanto, yo diría que una gran reflexión respecto a este tema es cómo podría contribuir una modalidad distinta, ¿no? O generar alternativas de atención, generar también estrategias metodológicas, ¿cierto? Para poder eh, eh, responder a una necesidad que desde lo presencial tampoco está totalmente garantizado, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que nos deja ahí un camino por seguir trabajando. También lo que se menciona es que el proceso evaluativo permite identificar situaciones de riesgo, vale decir, para el contexto en el cual existía una alternativa de interrumpir totalmente las evaluaciones o generar un diseño alternativo que permitiera focalizarse en aquellas situaciones de mayor preocupación como lo delimita también el sistema de justicia, ¿no? Y principalmente a partir de población considerada en mayor situación de vulnerabilidad, y desde ahí los niños y niñas y adolescentes claramente responden a esa preocupación. Por lo tanto, el hecho de que se identifique que ha sido posible identificar situaciones de riesgo en muchos de los casos atendidos, yo diría que cumplió con un objetivo importante que se había planteado inicialmente. Del mismo modo, cuando uno considera las ventajas y preocupaciones de parte de los profesionales, aparecen elementos coincidentes con la literatura, ¿cierto? Central en la necesidad de contar con mayores conocimientos, por lo tanto ahí hay desafíos para la disciplina de otros desarrollos, otras investigaciones, y específicamente hay un énfasis en la disponibilidad y uso de pruebas, información, pero también no solo información, sino más avances y estudios en estas materias. Y también la generación de un modelo propio en este contexto distinto, ¿no? Donde está mediado por el uso de las nuevas tecnologías. Hay también una preocupación que también responde un poco con la literatura asociada a tener que garantizar la privacidad con la que cuentan los usuarios, que es bastante esperable y normal que exista esa preocupación porque implica advertir y ver cómo controlar cierto tipo de variables, más aún en cierto tipo de casos y en ciertos que responden a ciertos fenómenos de especial preocupación y complejidad. Pero lo que uno pudiera, que eso está puesto en la literatura, lo que pudiera uno destacar en este contexto también es que se releva otra variable que tiene que ver con las condiciones más estructurales, ¿ya? De infraestructura, de los propios usuarios, y que claramente puede hacer alusión al tipo de problemática que les afecta, de alto riesgo, vulnerabilidad social también, pero que es una variable a considerar en términos del compromiso como sociedad, ¿cierto? Respecto a trabajar factores asociables en equidad social, ¿no? Que no solo estaba ligado a el acceso, ¿no?, a las tecnologías, ¿cierto? Sino también a las condiciones en términos de infraestructura o de habitabilidad de los propios usuarios, ¿no? Las condiciones con las que cuentan para llevar a cabo no solo este tipo de evaluación, sino obviamente hablamos de calidad de vida, pero si lo circunscribimos a este contexto podemos hablar que es una variable adicional que va a incidir. Y en ese sentido también se habla de la preocupación que aparece en un porcentaje importante de profesionales también es el cómo cotejar o controlar variables asociadas a la pérdida de conectividad durante un proceso de entrevista, un proceso de evaluación, que de nuevo nos lleva a las variables de importancia de los recursos, el acceso, ¿no?, a las nuevas tecnologías, que no solo está ligado su importancia a este tipo de evaluación, sino cómo van avanzando, y lo hablamos al inicio, cómo van evolucionando nuestras sociedades en estos tiempos.
Y de la entrevista también se menciona un número importante de profesionales, la importancia lo vio como positivo, la posibilidad de acceder al entorno habitacional, entiendo que la posibilidad de acceder al contexto de los entrevistados como un insumo importante, y a la expresión facial de los evaluados como elementos positivos, ¿no? Y esto resulta muy relevante porque no aparece así en la literatura, es levantado como elemento, aparecía de algún modo como posible desventaja, ¿cierto? Pero en este caso aparecen en algunos profesionales como una variable que se puede considerar positiva, en términos que contribuye de algún modo a los procesos que estaban realizando, y por lo tanto genera, yo diría que son contenidos que nos permiten mirarlos con mayor detención y generar obviamente nuevos estudios en esta materia, porque nos puede estar diciendo mostrar algunas situaciones, algunos alcances que desde la literatura todavía no se ha abordado de manera integral o con la profundidad con la que a lo mejor amerita, ¿ya? Así que yo diría que son los elementos principales a destacar, y yo creo que también ustedes pueden identificar, los que están asistiendo a esta presentación, tal vez algunas otras interrogantes, algunas otras variables que pudieran servir para el desarrollo de este tipo de temática. Muchas gracias a todos y a todas.